Hoy va a dar la reflexión un poquito haciendo un recuento de lo que es la aparición de Nuestra Señora aquí en Lourdes, su carisma, su propósito, su misión, principalmente para las personas nuevas, que la mayoría no están. Pero bueno, va a quedar grabado y por lo tanto, para los que han estado anteriormente, pues será un recordar y quizás ver con nuevos lentes algunas cosas que ya habíamos visto anteriormente. Y para los que no están aquí, que es la primera vez, pues lo escucharán en la grabación. Nos encontramos, como todos sabemos, en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Le decía a algunos de los peregrinos, de los misioneros, que me he pasado esto desde que vine, deteniéndome cada 5 minutos por alguien que me para y me pregunta, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Diferentes formas de preguntar, pero en esas diferentes formas simplemente hay un común denominador. No se conoce. Aquí se apareció la Virgen, una de las apariciones más importantes, una de las apariciones que lleva influenciando la vida de millones de personas y la vida de la Iglesia por tantos años. Y por diferentes razones cayeron aquí. Uno, porque de su guía turístico les dio un día libre, les dijo vayan a Lourdes, y ellos vinieron y no sabían a qué, no sabían por qué la gente tenía vela, por qué había agua, y me di cuenta que es importante, queridos misioneros, que dentro de nuestro servicio esté la evangelización, que expliquemos a las personas la grandeza de este don que nuestra Madre Santísima, porque el Padre así lo deseó y se lo pidió, nuestra Madre nos ha dado aquí en Lourdes. Las apariciones marianas las tenemos que, como siempre les he explicado, colocar dentro de una verdad, la verdad de la mediación materna de la Virgen para la vida de la Iglesia. Las apariciones marianas son el fruto de la maternidad de la Virgen. Ella se aparece, ella viene a visitarnos, nosotros le llamamos apariciones, pero en realidad son las visitas de nuestra Madre a sus hijos aquí en la tierra, que peregrinamos entre grandes peligros y grandes consuelos de Dios. Pero hay que situarnos dentro de su misión materna, sino, por eso es que hay muchos que dicen, para mí no es importante creer en una aparición. Para mí no es importante creer en Lourdes o creer en Fátima. No es importante si tú no entiendes que es fruto de una acción libre y materna de la Santísima Virgen María, el venir a visitarnos, el hacer que haya muchos en Carem, lugares de visitación en el mundo. Cuando la Virgen se aparece, no sé, a veces nuestras palabras no logran ni comunicar ni penetrar el misterio tan grande, pero esto que estamos nosotros aquí, a lo que hemos venido a servir, estamos envueltos en un misterio. Siempre la aparición de nuestra Madre o la manifestación de nuestra Madre o del Señor, cualquier manifestación celestial será un misterio. Y en todo lo que vivimos, todo lo que vemos, es un misterio al que no podemos acostumbrarnos, ¿verdad? Las que están sirviendo en las piscinas y tienen el pichelito con agua y ven esa agua caer en las manos de la persona que entró, no se acostumbren a esa agua. Esa agua es el fruto de una acción amorosa de la Virgen para la humanidad. Pasamos por la gruta y vemos esa fuente, no se acostumbren a verla, porque esa fuente no existía. Pasamos y vemos a la Virgen en la roca, no se acostumbren a verla, porque la Virgen no estuvo siempre en esa roca. O sea, todo lo que nosotros vamos viviendo aquí es un misterio que a partir de un año empezó a existir, pero que antes no existía, que quiere decir que las apariciones de la Virgen entran en la historia humana. Lo que es la encarnación. ¿Qué cosa es la encarnación? Dios que se hace hombre y entra en la historia humana, y a partir de ese momento la historia no es igual. Y todo lo que Jesús hizo y continúa haciendo hasta el final de los tiempos en la historia humana
es Dios interviniendo en la historia. Pues parte de la intervención de Dios en la historia son las apariciones marianas, como parte de la intervención de Dios en la historia son los santos, las santas. Parte de la intervención de Dios en la historia son las familias espirituales, las familias religiosas, los carismas, los nuevos carismas que el Señor da en la iglesia y que van dando fruto, van dando vida. Pero para mí, algo tan sencillo, ¿verdad? De hoy me quedé pegada ahí en un momento frente a la gruta de pensar, wow, antes del 11 de febrero de 1858, nada de esto existía. Lo único que existía era esa cueva que era un basurero. Eso es todo lo que existía. Y existía una niña que se llamaba Bernardita, que no sabía ni leer, no sabía ni escribir, no se aprendía el catecismo, era enfermiza, eso es lo que existía. O sea que cuando estamos aquí estamos ante el misterio de lo que hace cuando Dios irrumpe en la historia de la iglesia y del mundo. A partir del 11 de febrero de 1858, nada fue igual en la vida de Bernardita. Nada fue igual en este pueblo. Nada fue igual en la iglesia. Y nada fue igual en el mundo. Y tenemos que proclamarlo, hermano. Parte de la proclamación de que Dios es amor es que Dios sigue interviniendo en la historia y transformando la historia. Como transformó este basurero en un santuario, sigue transformando la historia. Y por eso vemos tantas bellezas y milagros y grandes cosas suceder en los lugares donde Dios entra, ya sea Él directamente o a través de su madre. Por lo tanto, hermanos, cuando la Virgen se aparece, ¿a qué se aparece? Viene a visitarnos para recordarnos el Evangelio, para recordarnos aspectos de la fe que hemos olvidado o que nos hemos enfriado, o que ella necesita recordarnos para que lo vivamos, o para advertirnos que no vayamos por caminos que nos apartan del Señor. Ella viene como que a enderezar la historia, si lo ponemos en nuestras palabras. Viene a enderezar lo que está medio torcido, a enderezarlo, pero a enderezarlo ¿dónde? En el corazón humano. Ella viene para decirnos que Dios nos ama, porque ella no viene por voluntad propia, ella viene enviada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro que posiblemente si nos ponemos a imaginar, ella tiene que estar en esos diálogos con la Trinidad, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué más necesita el mundo? ¿Qué puedo yo hacer por el mundo? Y la Virgen siempre lista como madre, ¿qué puedo hacer por mis hijos? Yo estoy segura que eso es algo que la Virgen constantemente le pregunta a la Santísima Trinidad. ¿Qué puedo hacer por mis hijos en la tierra? Y posiblemente nuestro Señor le dijo, madre, ve para allá porque tal vez a ti te van a hacer caso. Tal vez tu maternidad, el carisma de la maternidad, el carisma que te envuelve a ti, lo va a regresar a Dios. Es por eso, hermanos, y yo estaba ahí, yo no sé si les pasa a ustedes, pero estamos sentadas en las bancas frente a la gruta, ¿verdad? Y yo de repente estaba ahí sentada y me sentía ¿cómo puedo estar sentada aquí, verdad? Porque me sentí la verdad. O sea, la verdad me interpelaba de tal manera que la banca me sentía hasta irreverente, no sé cómo decirles, que el cielo, cuando la Virgen se aparece, todo el cielo viene con ella. El cielo tocó ese lugar y por eso es un lugar sagrado. El cielo bajó a la tierra, en ella, con ella y a través de ella. Y a partir de este momento, ese sector, este santuario, es lugar sagrado porque el cielo no solamente lo tocó no, el cielo se quedó ahí.
Y por eso son las conversiones, por eso es la paz que se recibe, por eso son las reconciliaciones, por eso también son las batallas espirituales, que vamos a hablar de eso. Por eso es tanto, porque el cielo está tan presente que hay alguien que está muy enojado. Pero estamos en un lugar donde el cielo está completamente presente. Y todo lo bello, tal vez hay que traducirle también a él, sister, que se sienta junto. Y todo lo bello que nosotros vemos y experimentamos aquí es la experiencia del cielo. El Señor consagra personas, ¿verdad? De diferentes modos. Hay consagración vocacional, hay consagración a la Virgen, consagración a las sagradas llagas. El Señor consagra, que quiere decir aparta a estas personas para sí. Pero también el Señor consagra lugares. Y estos lugares no se pueden usar para otra cosa que excepto para la razón para la que Dios, al bajar la Virgen y traer el cielo, consagró esos lugares. Este lugar fue consagrado para una misión particular. En el momento que la Virgen se aparece, el 11 de febrero de 1858, en esta gruta de Masabiel, físicamente, por apariencia fea, ¿verdad? Tal vez, si nos hubieran preguntado a nosotros, hubiéramos dicho que se apareciera como en el camponcito verde ese, que lindo, ¿verdad? Pero no, la Virgen se aparece donde más se necesita aparecerse. Y donde se necesitaba que el cielo entrara era en esta cueva rocosa, pedregosa, llena de lodo y de basura. ¿Por qué? Porque aquí empieza la escuela del cielo a los hombres. Dios se hizo hombre para salvar al hombre, para sanar nuestra miseria. Eso se llama misericordia, ¿sí? El amor que sana la miseria. Dios se hace hombre para vivir, el que no tiene pecado, vivir entre el pecado para liberarnos del pecado. Entonces, cuando la Virgen se aparece en la cueva, ahí empieza la primera escuela del cielo a la humanidad. Dios se va a aparecer no en el palacio más lindo, sino en el Belén de cada historia. Se va a aparecer donde más se necesita. Y la Virgen aquí, la Inmaculada, tenía que aparecerse en el lugar más sucio, más oscuro, más pedregoso, porque nosotros no nos recordamos, y hay que estudiar la historia muy bien, qué pasaba en el siglo XIX. Si nosotros pensamos que el 20 es difícil, lo preparó el 19, ¿eh? Todos los horrores del 20 fueron preparados en el 19. Ya la Virgen empieza, por eso la era mariana comienza en 1830. Y ya Lourdes es parte de la era mariana, porque la Virgen viene a contrarrestar, por eso empiezan a manifestarse más seguidamente las apariciones, porque ella viene a contrastar la gran batalla satánica, la gran batalla diabólica que empezó con la Revolución Francesa y que todavía hoy, y en realidad hoy, tenemos la acumulación de todas las batallas de estos siglos. Entonces la Virgen se aparece aquí para decirnos, Dios ama tanto a los hombres, que así como se apareció en medio del pecado para liberarnos del pecado, así como Él se hizo hombre, excepto en el pecado, para hacernos libres del pecado, manda a su madre, a la Inmaculada Concepción, que acababa incluso de proclamar el dogma 4 años antes, manda a la Inmaculada al lugar más sucio, maloliente, lleno de basura, a poner sus pies ahí. ¿Para qué? Para transformar ese lugar. Porque transformando ese lugar, hermano, nos quería dar esperanza. Que la presencia de la Virgen es el remedio que Dios tiene para estos tiempos para sanar la oscuridad del mundo y el pecado del mundo. Entonces, aquí empieza la escuela. Lourdes, como todas las apariciones, tienen una secuencia de enseñanza, de escuela, tienen capítulos de escuela. La primera es
Dios interviene en la historia para sanar a la humanidad y a partir de ese momento empezar a construir una civilización nueva. Sabemos que se le aparece a Bernardita. Aquí viene la segunda lección. La Virgen casi nunca se ha parecido a personas muy preparadas, muy estudiadas. Se aparece a lo que consideraríamos la pobreza de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor que dijo, de las pocas te doy gracias, Padre, que escuchamos en el Evangelio, que dijo Jesús, que a mí eso me emociona cuando le dice, gracias, Padre, porque le has revelado estas cosas a los sencillos, no a los sabios ni a los inteligentes. No, ¿es porque el Señor está en contra de la inteligencia? No, si es un don que nos dio. ¿Porque está en contra de la sabiduría? No. Es porque generalmente el intelectual se cree que se la sabe toda y no tiene la humildad necesaria para disminuir y dejarse enseñar. Hermanos, ser discípulos de Cristo es ser estudiantes permanentes. Discípulo quiere decir el que aprende. Siempre estamos siendo enseñados. Pues aquí empieza el Señor a mostrar por dónde va a ir el carisma de este lugar. Bernardita es una niña débil, enferma, con un asma gravísima. Venían a buscar leña seca para prender el fuego, ¿no? ¿A dónde estaba esa leña? Cerca de la gruta, pero lo más interesante es que la leña seca estaba cerca del arroyo. ¿Cómo eso tiene sentido? ¿No? Aquí hay una enseñanza. Toda leña seca, toda área seca de nuestra vida tendrá vida si estamos cerca del agua viva, del corazón de Cristo y del corazón de nuestra Madre. Pero Bernardita, por miedo natural, como ella era asmática, seria, no cruzaba el arroyito, porque ahora es un río. El arroyito no lo cruzaba porque era agua fría. Y sin embargo, cuando ella está sentada viendo, cogiendo la hierbita, pero no se atreve a pasar, aunque la prima le decía que pasara el arroyo, no se atreve por miedo, por su enfermedad. Es cuando oye este ruido que nos recuerda a Pentecostés. Oye un viento fuertísimo, un ruido fuertísimo y una gran luz como relámpago, todo como Pentecostés. ¿Y de dónde viene todo esto? De la gruta. Ella ve, y lo que ve esta bella señora rodeada de luz que la llama. Lo primero que viene aquí. ¿Qué le está enseñando la Virgen a Bernardita? La Virgen no cruza el arroyito por miedo a su enfermedad. Y la Virgen la llama que tiene que venir a la gruta, por lo tanto tiene que cruzar el arroyo. Lo primero que la Virgen quiere liberarla es del miedo a la enfermedad, miedo a su sufrimiento. Y eso es lo que la Virgen, lo primero que nos quiere liberar a nosotros, es de nuestros miedos, sea cual sea. Y ella se cruza y se arrodilla ante esta bella señora. Hermanos, aquí en este lugar, la Virgen se aparece a Bernardita y se nos aparece a todos nosotros. De diferentes maneras, no la tenemos que ver con los ojos de la carne, pero los ojos de nuestra alma la sienten. Este lugar, como todo lugar de aparición, como todo lo que Dios hace, está lleno de signos. A mí me encanta, y yo sé que ustedes algunos ya lo han encontrado, la gente que dice, los signos no son necesarios para creer. Yo estoy de acuerdo. Que los signos no son necesarios para creer, que nuestra fe no depende de los signos, sí, es cierto. Pero se les olvidó que nosotros no decidimos cómo Dios quiere actuar. Y el modo de actuar de Dios incluye la manifestación de signos para aumentar la fe.
o para despertarla o para aumentarla. Entonces no es nuestra opción juzgar los signos, o esta gente solo va por los signos. Bueno, que vaya por los signos, ya el Señor se encarga después de afirmarles la fe. Pero donde Dios está, hay signos. Y siempre los habrán. Aquí el primer signo es que nuestra madre aparece en una gruta, como ya lo hemos hablado. Segundo signo. Vamos a entrarlo despacio, pero el segundo signo es la fuente. La fuente que abre, esa fuente de agua milagrosa que ella abre a través de. No lo abre ella. Ella pudo haber hecho así y se abre. Y no lo hizo. Usó su dedo para indicarle a Bernardita dónde no ir y dónde seguir. Y enseñarle, que viene otra lección, porque le enseña a Bernardita a no usar la lógica del mundo. Porque Bernardita va a abrir la fuente donde estaba el arroyo, pensando que es una fuente de agua donde hay agua, ¿no? Y la Virgen la detiene. No es ahí, es aquí. Por eso hay que estar atentos al dedito de la Virgen, porque ella nos dice dónde no y dónde sí. Y la cara de Bernardita es como, ahí sí, pero la obediencia es más grande que lo que no nos hace lógica. En realidad la obediencia, no es que la obediencia vaya en contra de la lógica, es que para el Señor elevar nuestra obediencia, muchas veces nos va a pedir cosas que a nosotros nos parecen ilógicas, como lo ha hecho con los santos. Acabamos de venir de Santa Rita de Casia. Todos ustedes han oído hablar del rosal milagroso de Santa Rita, que todo el mundo va a buscar los pétalos porque son sanadores, ¿verdad? ¿Y cómo surgió ese rosal que van 750 años que existe? Porque la superiora le dijo a Santa Rita, que quería, cuando estaba recién entrada al convento, ve a sembrar este rosal al revés. Qué ilógico, ¿no? Pero ¿qué es más importante para Dios? ¿Cuán lógica tú eres o cuán obediente tú eres? Y ella fue y lo plantó. Y el Señor recompensa la obediencia. El Señor no recompensa la inteligencia, recompensa la obediencia. Y ese rosal creció y es inmenso. Es una cosa impresionante. Y hasta el día de hoy sigue dando rosas que son milagrosas, que han sanado a muchos. A mí me acuerdo de San Francisco de Asís, que hizo lo mismo a un hombre que quería entrar a ser fraile. Y le dijo, bueno, plántame esto al revés. Y le dijo, ay, Padre Santísimo, Reverendísimo Padre, eso no es así, eso es al revés. Y le dijo San Francisco, muchas gracias, te puedes ir, porque no estoy interesado en inteligentes sino en obedientes. Porque con los obedientes Dios puede hacer grandes cosas, puede hacerte muy inteligente para su reino. Con los obedientes puede hacer las fuentes más grandes de gracia y misericordia. Pero con los inteligentes que no se arrodillan a abrir fuentes, el Señor no puede hacer nada. Por lo tanto, los signos son importantes, no porque nosotros los necesitamos, porque yo los quiero. Eso es lo que el Señor refuta en el Evangelio. Los que quieren signos para creer. No, el Señor gratuitamente da los signos para aumentar la fe. Pero nosotros no podemos exigir los signos. Aquí, otra cosa que tenemos que pensar, hablando de los lugares consagrados, los lugares que son tocados por el cielo y sellados por el cielo. O sea, que a nadie se le puede ocurrir ahora, ay, vamos a desbaratar Lourdes y vamos aquí a hacer el mejor teatro nacional de ópera.
Bueno, tendrían que quemar Lourdes, matar a un montón de cristianos, a todos los misioneros que estamos aquí, porque no vamos a dejar que eso pase, ¿verdad? Porque este lugar es consagrado a Dios, como son todas las parroquias, todas las capillas, todos los oratorios, son lugares consagrados a Dios y por Dios. Por lo tanto, existe una geografía mariana, como lo he explicado muchas veces, y muchas veces he dicho, ojalá un día varios se pongan a hacer. La geografía mariana de Francia es una belleza, ¿verdad? Porque es una M marcadita, los lugares donde se ha aparecido la Virgen. El otro día estaba viendo el estudio de la geografía de San Miguel Arcángel. Es una espada clarísima que atraviesa el mundo. Sería bueno un día hacerle la aparición, bueno, la de Jesús empieza con Tierra Santa, ¿verdad? Pero toda la geografía mariana del mundo, el mundo, se den cuenta o no, es mariano. En todas las naciones hay un santuario mariano. Y los santuarios marianos, dijo San Juan Pablo II, que eran el corazón de las naciones. Y yo le añado que son también el vientre materno de las naciones. Por lo tanto, hermanos, es importante visitar los santuarios, es importante peregrinar a los santuarios, porque los santuarios son lugares de encuentro con Dios vivo. Dios está vivo aquí, en el sacramento de la Eucaristía, pero también en el carisma, en la gracia de la aparición de la Virgen. Aunque nosotros vemos una estatua en el hueco, ¿verdad que cuando pasamos no sentimos que es estatua? Y le tiramos besos y de todo, ¿verdad? ¿Y por qué le tiramos besos? Porque no sentimos estatua, sentimos la presencia de la Virgen, porque ella se quedó ahí y se quedó hasta el fin de los tiempos. Yo no sé cómo va a ser el fin de los tiempos, pero sí me he preguntado qué va a pasar con los santuarios marianos al fin de los tiempos. O sea, se levantan todas las imágenes, ¿verdad? Y regresan. Bueno, no sé, esos son inventos míos, ¿verdad? No me hagan caso. Por lo tanto, la fuente es otro signo, la luz. La luz es un signo grandísimo aquí en Lourdes. Y la luz, ¿por qué? Porque se aparece en una cueva oscura, sucia, maloliente, llena de basura. Hermanos, yo no soy ni pesimista ni nada de esas cosas, soy realista. Se parece un poco al mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Por lo tanto, la Virgen tiene que aparecerse. Yo le digo que se aparezca en cada esquina de cada calle, pero no me hace caso todavía. Pero el signo de la luz es importante porque cuando ella se aparece, este lugar oscuro, este lugar sucio, este lugar lleno de piedra, este lugar se ilumina y queda sumergido en la luz que la Virgen emanaba. ¿Qué luz es esa? ¿Qué luz tiene la Virgen? ¿Qué luz ella posee como nadie más? La luz de su Hijo, la luz de Cristo. Y por lo tanto, la importancia de la luz en este lugar es que Cristo vence a las tinieblas. Y la primera testigo de esa verdad es la Santísima Virgen María. Ella es la primera llena de esa luz, pero ella vio a través de toda su vida cómo el amor de Cristo iba venciendo el mal hasta su resurrección, que es el día de hoy, que es la conquista triunfal de Cristo sobre la oscuridad mayor, que es la muerte. La Virgen, cuando se le aparece a Santa Bernardita, y me parece tan lindo, es que en el momento que se aparece, suenan todas las campanas de la parroquia. ¿Y por qué suenan? A mí, como me encanta ahorita, acaba de sonar las campanas. A nosotros se nos ha olvidado la importancia de sonar campanas, hermano. Hasta hace poco, en la historia de la iglesia, las campanas sonaban cada hora.
En todos los pueblos, en todas las ciudades, en cada parroquia sonaba, había el campanero, era alguien importante. Hasta las campaneras se peleaban por ser campaneras, porque tocar la campana era recordarle al mundo de Dios. El tocar la campana, por eso la Virgen en Garabandal habla de la campana. Y el signo de la campana es tan importante porque es el aviso de que Dios está cerca de nosotros. Pues tocaron todas las campanas y en ese momento se oye el canto del Ángelus. O sea, la Virgen en Lourdes se aparece a la hora del Ángelus, a la hora en que toda la iglesia recuerda la encarnación de nuestro Señor, del cual ella es, junto con el Espíritu Santo, la protagonista principal. A partir de ese momento, del 11 de febrero, empieza lo que se llama la quincena milagrosa. O sea, van a ser 15 días que la Virgen le dice, ven todos los días por 15 días. Y pasan muchas cosas en esos 15 días. El primer día, que es lo más lindo, es cómo luce la Virgen. Aquí viene la tercera escuela más grande. No es descripción para que sepamos cómo lucía la Virgen y entonces saber cómo hacer las estatuas. No. Todo es una escuela. La Virgen está resplandeciente como el sol, llena de la presencia de Cristo, con una inmensa dulzura y serenidad. Vayan apuntando, porque ustedes son hijos de la Virgen, ¿verdad? Serenidad y dulzura en su rostro. Vestía un traje blanco que simboliza ¿qué? Pureza. La pureza, la belleza. Un traje blanco, brillantísimo, un blanco. Dice Bernardita que ella nunca había visto un blanco igual. Pues es que es la blancura que existe en el cielo. Y de un tejido desconocido. Eso dicen todos los videntes, que no saben esa tela que trae la Virgen, no es ninguna tela que ellos han visto aquí en la tierra. Así que podemos decir de que en la tierra, en el cielo hay un sector para las costureras. O sea, nosotros no sabemos nada del cielo, pero si viene la Virgen vestida, ella tiene especialmente unas damas que le hacen los vestidos donde ella se aparece según necesita, ¿verdad? Era un tejido desconocido ajustado con un talle, en el talle con una cinta azul. Blanco y azul son los colores del cielo. La Virgen viene revestida del cielo. Tiene un largo velo blanco que caía hasta los pies y envolvía todo su cuerpo. ¿Por qué? Aquí ella quiso decirnos que su pureza necesitaba envolver a toda la humanidad. Nos estaba profetizando un tiempo de gran impureza en el mundo. Los pies, a mí me encantan los pies de la Virgen de Lourdes, los pies descalzos, que comunicaban, dice Santa Bernardita, una pureza virginal. ¿Cómo habrán sido los pies? Nosotros no le damos mucha importancia a los pies, excepto cuando nos duelen, ¿verdad? Pero hay algo en los pies que comunican virtud. Porque Bernardita fue capaz de distinguir que los pies de la Virgen descalzos emanaban una gran pureza virginal. Y los pies desnudos tenían sobre ellos dos rosas brillantes, una en cada pie, rosas brillantes de color oro. ¿Por qué la Virgen tenía rosas color oro en las piernas, en los pies? En los pies desnudos tenía dos rosas de oro. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Están descalzos pero tienen dos rosas de oro.
porque los pies desnudos significan la pobreza. Y la pobreza nos lleva a la recompensa. ¿Qué dice el Señor de los pobres? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, el reino de los cielos, porque ellos heredarán el reino. Entonces lo que el Señor está diciendo, en la pobreza de sus pies, yo le doy el oro, que es una de las cosas más preciosas para el ser humano, el oro, las rosas de oro. Cubren sus pies rosas de oro. Ella se deshace de todo, se desposee de todo y el Señor la recubre de todo. Todo en ella, que vuelvan a apuntar, todo en ella irradiaba felicidad. Esto es importante para las caras largas. Todo en ella irradiaba felicidad. Ya llevamos que irradiaba dulzura, serenidad, felicidad, majestad. ¿Qué cosa es majestad? Que no se me vayan a confundir y ahora anden con la cabeza así erguida. No. Esos son los creídos y los prepotentes. La majestad es un estado del alma. La majestad es ser quien tú eres, vivir la dignidad que tú tienes, que Dios mismo te ha dado. Reflejaba inocencia. ¿Cómo se refleja la inocencia, verdad? Qué misterio. ¿Cómo se refleja la inocencia? Tal vez en la mirada. Si somos curiosos, ya no somos inocentes. Tal vez como nos pegamos para oír, pues ya no somos inocentes. Cuando dejamos de tener el corazón de niño, acuérdense que el rostro refleja el corazón. Cuando dejamos de tener el corazón de niño, se refleja en nuestro rostro que hemos perdido la inocencia. Bondad, caras buenas. ¿Verdad que uno sabe cuando alguien es bueno? Yo no sé cómo, pero lo sabemos. Qué cara tan buena tiene esta persona. ¿Verdad que lo decimos? Pues Bernardita lo dijo de la Virgen. Yo vi en su rostro bondad. Hermanos, ser hijos de la Virgen es parecernos a la Madre. Nosotros también tenemos que pedirle, Madre, cambia mi rostro, cambia mis gestos, cambia mi mirada, cambia mi boca, cambia mis palabras, cambia todo en mí para que se me parezca un poco a ti. Yo también tengo que tener serenidad, tengo que tener bondad, tengo que tener dulzura. ¿Saben que la dulzura se ha perdido? ¿Verdad que la dulzura se ha perdido? Porque la gente no entiende qué cosa es dulzura. La gente cree que dulzura es ser meloso. Y los melosos abundan. Y las melosas más. Pero eso no es ser dulzura. Dulzura es tratar con delicadeza a los demás. Eso es dulzura. ¿Y cómo se ha perdido? El tratar con delicadeza a los demás. Es como si tuvieran, yo no sé porque ahora hay tantas cosas nuevas, ¿verdad? Yo estoy descontinuada de las cosas, pero en la época de mi mamá, el yadró era lo más ¿no? Y te decían, trátalo con delicadeza, que es un yadró. Hermanos, hay que tratar, yo no sé ahora qué habrá. Pero si había que tratar los yadró con delicadeza, ¿cómo tenemos que tratarnos uno al otro? Que el yadró no nos llega ni a la última, ni a la uña chiquita de los pies. Nosotros valemos, no tenemos precio. El precio nuestro es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada hermano es mucho más que un yadró. Tenía suavidad en sus labios. ¿Qué significará eso? La manera de cómo se colocaban los labios, cómo tenía colocados los labios, eran suaves, manifestaba suavidad y mansedumbre. Quiere decir que la Virgen, y lo veremos a través de esta semana, en algunas apariciones no habló de una sola palabra. Ella sabía cuándo hablar, ella sabía cuándo callar. Eclesiastés.
La señora saludaba tiernamente y se inclinaba. A mí eso me trasciende. Se inclinaba ante Bernardita. Otra escuela, la dignidad de cada persona humana. ¿Qué hizo su hijo, hermana? Su hijo se arrodilló a lavarle los pies. Dios se arrodilló ante el hombre para lavarle los pies. Y la Virgen no se va a inclinar ante una hija. Sé que esto hay mucho que meditar, porque Lourdes es una escuela de virtudes. Otra de las grandes cosas de Lourdes, escuela de virtudes. La Virgen se inclina ante Bernardita, con sus manos juntas en el pecho en signo de oración, con un largo rosario, blanco dorado con una cruz dorada. ¿Y qué es lo primero que hace? Y como creo que ya me hicieron seña y vamos a parar, lo primero que hace la Virgen, en aquel rosario largo, tan bello, yo me moriría por encontrar alguno así largo, bello, blanco, dorado, con la cruz dorada, la Virgen empieza a pasar las cuentas, o sea, empieza a rezar el rosario. Quiero decirles algo que tal vez no nos hemos puesto a pensar. Esta es la única aparición, por lo menos la primera aparición, donde la Virgen reza el rosario. 30 años antes, en Dudubac, en la Medalla Milagrosa, fue la primera, cuando inició la era mariana. Ya en la era mariana la Virgen ya empieza a relacionarse diferente con sus hijos. Ya tiene el permiso de Dios de entrar en una relación más cercana de maternidad con sus hijos. En Dudubac la Virgen hizo algo que nunca había hecho antes. Y fue permitirle a Santa Catalina Laboré sentarse y poner la cabeza sobre sus piernas. ¡Qué dichoso! Y ahí le hablaba y le aconsejaba y le hablaba. Lo primero que hizo con ella fue hablarle de su vida religiosa. La formó, la formadora de su noviciado fue la Virgen, con la cabeza ella puesta en las piernas de la Virgen. Eso no había sucedido hasta 1830. Entonces ya vemos que en la era mariana van a ver un montón de primeras cosas de cercanía de la Virgen con sus hijos. ¿Qué sucede? Después de Dudubac viene la Salette. Primera vez que la Virgen se aparece llorando, pero llorando como una madre desconsolada, que se oía el llanto. ¿Y qué es la primera vez que eso pasa? Pero también es primera vez que le permite a esos niñitos limpiarle las lágrimas. Ya empieza una relación más cercana. ¿Qué pasa aquí en Lourdes? Empieza a rezar el rosario. Primera aparición, donde la Virgen reza el rosario. Entonces Bernardita saca inmediatamente de su ¿cómo se llama? Delantalcito, saca su rosario y empieza a hacer lo que la Virgen hace. Pero empieza a ver que algo pasaba diferente, que la Virgen pasaba, pero en el Gloria la Virgen se inclinaba. Es de ahí donde nosotros inclinamos la cabeza en el Gloria, porque la Virgen honraba a la Santísima Trinidad. Pero pasaba la cuenta y le dice a Bernardita: toma tu rosario y reza. Y cuando Bernardita empezaba, Dios te salve María, pues su dialecto, la Virgen guardaba silencio y pasaba la cuenta cuando terminaba la Ave María. ¿Por qué hacía eso? Porque ella no se reza a sí misma, ¿verdad? Pero le estaba llamando, acompaña a Bernardita a rezar el rosario. Y con eso aquí, dijo el Papa Juan Pablo y el Papa Benedicto, dijeron ambos que aquí en la gruta se empezó la escuela del Santo Rosario, porque la Virgen misma lo reza con Bernardita. Por lo tanto, hermanos,
Vemos muchas escuelas y vamos a ver muchas escuelas. Aquí es escuela de oración, aquí es escuela de virtud, escuela de luminosidad, que vamos a ver qué significa ser hijos de la luz, escuela de triunfo, la luz triunfa sobre la oscuridad. También es escuela de belleza. La Virgen, dice Santa Bernardita, era tan bella, eso lo dicen todos los videntes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando le preguntábamos, que paz descanse, que fue padre Bernardo, pero cuando era Bernardo, el vidente de Nicaragua, ay Bernardo, pero ¿cómo era la Virgen? Ay madrecita, ¿y cómo le dijo? La mujer más bella que existe, aquí no he visto yo ni una. En esta tierra no hay nadie como ella, porque era campesino. No hay belleza como esa, es la mujer más bella del mundo, no del mundo, a saber de dónde. No hay esa belleza, no existe aquí. Entonces, cuando la Virgen se aparece, todo a su alrededor se empieza a embellecer. Y por eso es que hasta las piedras no las vemos bellas aquí. Estamos todos como si estamos tocando la cara de la Virgen, ¿verdad? Tocamos las piedras. Porque la Virgen todo lo embellece, hermanos. Y una de las grandes misiones de la Virgen es embellecer nuestro corazón con las virtudes. Y estemos claros, la única forma de embellecer el corazón no es estar 50 horas ante el Santísimo, lo cual lo pueden hacer. Es que esas 50 horas te den 50 virtudes. Porque hay 178 virtudes, ¿ok? 50, vamos bien. Son las virtudes, empiecen por las que Bernardita nos ha mostrado, porque lo que ella vio fue la belleza de la Virgen y la belleza que la Virgen quería hacer en nosotros. Vemos en Odubac una escuela de formación, vemos en La Saleda una escuela de consolación, vemos aquí una escuela de oración y de caridad. Después vamos a ver esa escuela. Oración y caridad por los pecadores y por los necesitados y los enfermos, que ya vamos a entrar después en eso. Pero por ahora espero que hayan apuntado todas esas virtudes que vio Bernardita de la Virgen, porque esas son las virtudes que nosotros tenemos que imitar si somos consagrados a la Virgen y si somos hijos de la Virgen. Hermanos, vamos a hablar, es una expresión muy nica, así que no la voy a decir. Vamos a hablar sinceramente. Nos llenamos la boca diciendo que amamos a la Virgen. Nos llenamos la boca diciendo que somos consagrados a la Virgen. Nos llenamos la boca diciendo que somos marianos hasta los huesos. Nos llenamos la boca diciendo que rezamos todos los misterios del rosario, que vamos a todos los santuarios, que servimos en Lourdes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera que nos llenáramos la boca diciendo una sola cosa: estoy luchando por parecerme a mi madre. Eso es lo único importante, que quien te mire la vea